Es un momento particularmente difícil e impensable. Y este momento nos confronta con una necesidad de reconocer nuestras limitaciones. Y creo que el hecho que tengamos esta noche el apoyo y la compañía de dos mentes notables que tienen una larga trayectoria en pensar em, los vínculos en nuestro país y su historia, es bastante esperanzador para lo que puede ser nuestro intercambio y para cómo nos puede ayudar a todos. Antes de empezar, quiero tomarme un minuto para expresar eh, mi indignación personal y también una que corresponde al sentimiento de la institución respecto a la interrupción del contrato del periodista Carlos Cornejo en el Canal del Estado. Eh, Carlos Cornejo es un profesional querido y respetado en esta casa. Lo consideramos parte de nosotras y más allá de nuestro sentir personal hacia él, los eventos de la interrupción de su trabajo y de su aporte a la verdad eh, a la que podemos acceder en medio de este mar de mentiras es particularmente grave y dolorosa. Voy a pasar a presentar como una apretada síntesis de las 50 páginas que tenía de información acumulada para tratar de pensar este momento. Va a ser una breve introducción, eh, luego de la cual pasaremos a las presentaciones de nuestros ponentes y de ahí tendremos un intercambio entre todos que, digamos, al cual irán respondiendo tanto los ponentes como creo que sería bueno que sea un intercambio entre todos también. Bueno, paso a mi introducción. En este momento de la historia de nuestro país, todas las heridas que nos constituyen están a la vista. Decenas de ciudadanos han perdido la vida y más de 1000 heridos se encuentran en los hospitales del país o peor aún, sin acceso a ellos. Esta dolorosa crisis se desarrolla en el contexto de una crisis de los sistemas económicos y políticos globales en los que estamos inmersos. Las condiciones del orden global nos confrontan por primera vez en la historia del mundo con escenarios posibles de la extinción de la humanidad. El desastre climático y ecológico, la guerra nuclear, nuevas pandemias son hoy mucho más posibles que nunca antes. Este sistema voraz y mortífero nos enfrenta a todos, inclusive a las mismas minorías superricas a las que beneficia el sistema, al abismo de la autodestrucción. Dentro de este contexto global, es semejante el reto que enfrentamos hoy en nuestro país. Pensamos en la crisis como espejo roto de nuestros vínculos porque tenemos al frente la evidencia de los fragmentos impensables, indigeribles, que resultan cuando el tejido de vínculos que ha sostenido nuestra precaria convivencia termina por romperse. Una querida amiga me trajo un relato que creo pertinente. En uno de sus muchos viajes de trabajo a Andahuaylas, se encontró con una anciana artesana quien conocía. Eh, el- la artesana estaba vendiendo aretes. Mi amiga escoge un par y le pregunta, ¿y dónde está tu espejo? La anciana le responde, ¿y para qué quieres espejo si tienes mis ojos? Eso es lo que en la historia del Perú no se ha podido construir. Más allá del respeto a las diferencias, el poder vernos reflejados en los otros parece una imposibilidad. La empatía es distinta a la identificación, pero ambas son atacadas en una estructura social organizada en torno a la desigualdad.
El racismo y el abuso de poder son condiciones fundantes históricas al servicio de la desigualdad. Muchos mecanismos grupales e intergrupales son evidentes en este caos. Considero, más allá de la violencia asesina misma, que es particularmente intoxicante el uso de la proyección casi psicótica y la mentira sustituyendo a la verdad. Tenemos casi 60 vidas humanas asesinadas, adjudicadas a los mismos grupos a los que pertenecían las víctimas debido a lo intolerable de su violencia. Hay en esto la reiterada adjudicación de sentimientos inaceptables, entre comillas, de odio y resentimiento, que nos confronta con el hecho de, más allá del sufrimiento por las veredas y los adoquines en los medios, ese odio es presentado como una especie de defecto de carácter que hasta merecería ser psicoanalizado. Bien sabemos que si algo nos aporta el psicoanálisis, es que la verdad vincular frente a nuestros ojos es una donde la rabia y la indignación es lo que corresponde al registro emocional de lo vivido. ¿Qué otros sentimientos que la rabia y la tristeza corresponderían a la crueldad cotidiana que enfrenta la mayoría de los peruanos? Los manifestantes tienen que venir a Lima para reivindicar su legítimo derecho a cambiar un sistema que los excluye, mientras las necesidades y derechos más básicos les son negados. Frente a esto, los grupos de poder han preferido la distorsión burda que solo hace más evidente la verdad de su abuso. Tenemos la judicialización de mujeres con cuentas de 2.000 soles presentadas como financistas de posibles atentados, mientras obscenamente un grupo empresarial entrega 200.000 soles a la policía, mientras su vocero declara en los medios orgullosamente que los manifestantes muertos, bien muertos están. Tenemos entonces todos, frente a lo terrorífico de estos hechos, este tremendo reto de cómo desde nuestras esquinas poder buscar los hilos que nos conduzcan a retejer el tejido de nuestros vínculos hacia un lugar más justo y vivible. Este encuentro pretende un intercambio que contribuya a eso. Vamos a pasar a mostrar un video que nos encuadra en el momento. Ese video que me parece pertinente y como notablemente ausente en los medios masivos, eh, nos permite como registrar frente a lo que estamos, ¿no es cierto? Y es como esta puesta en riesgo de nuestra humanidad. Eh, Tenemos la suerte, y yo diría el privilegio, que hoy nos acompañan
dos personas que nos van a ayudar a adentrarnos en poder pensar el momento y darle un poco más de forma, más allá de lo abrumador y lo difícil de ordenarnos. Está con nosotros Eduardo Bayón, quien es un antropólogo que ha trabajado toda una vida en Desco y que tiene múltiples aportes al pensar y al comprender de aspectos políticos y sociales en nuestro país. Y también tenemos a Lucho Herrera, que es expresidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, docente y consultor de intercambio y de intercambio en la sociedad. Y digamos, ambos van a hacer una breve presentación y después podrán dialogar con sus preguntas y sus comentarios el resto del tiempo. Va a presentar primero Eduardo. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación y mi reconocimiento por organizar este espacio para un diálogo que es indispensable en un país que nunca tuvo una capacidad particular de encontrarse consigo mismo y de dialogar. Y en un momento en donde tras más de 2 meses de convulsión ya superamos los 60 muertos y más de 1000 heridos de una explosión social violenta y autoritariamente respondida por el gobierno, que evidencia por lo menos 3 crisis y distintos tiempos en nuestra vida. Una primera es aquella a la que asistimos en la calle, es la coyuntura y el corto plazo. La segunda es de larga duración histórica y estructural, que se ha alimentado de décadas de desigualdad, exclusión, discriminación y olvido de comunidades campesinas, indígenas y rurales, que son las más empobrecidas del país y que vienen siendo las que salen masivamente a protestar y encuentran en las calles el espacio para reivindicar su identidad cultural, sus derechos individuales y colectivos, pero por encima de todas las cosas, su integridad y su voluntad de inclusión. La tercera es la de un modelo de crecimiento y un Estado, si no colapsado, claramente desbordado, y una sociedad que como resultado sufrió muy claramente entre fines del siglo XX y lo recorrido de cambios muy profundos que expresan sin duda, entre otras cosas, parte de las características de lo que estamos mirando. En la coyuntura inmediata, entonces, en este primer tiempo, desde diciembre, asistimos a la movilización en las calles que viene desde el interior del país, particularmente desde el sur andino, y que se inicia tras el suicidio político de Pedro Castillo, paradójicamente con este patético golpe de Estado, imitación del de Alberto Fujimori, y su inmediata captura. Son protestas y demandas que reflejan el hartazgo de la población con una clase política que optó ya hace mucho por proteger sus intereses privados por encima del bienestar y los derechos de la gente. La protesta, sin ninguna duda, es ya una de las más contundentes de nuestra historia reciente, comparable al paro nacional del 77, a la marcha de los 4 de julio del 2000 y a las movilizaciones de la generación del bicentenario de hace un par de años. Comparte con ellas su carácter crecientemente nacional, la intensidad y la amplitud del apoyo que va conquistando y paradójicamente la búsqueda de una salida institucional, porque no otra cosa son las banderas que finalmente y trabajosamente se han establecido: la renuncia de la presidenta y los congresistas, el adelanto de elecciones al 2023 y la consulta sobre una asamblea constituyente, como fueran en el pasado el retorno a la democracia, la renuncia de Fujimori, el desconocimiento de Merino.
En otras palabras, un pueblo rechazado por una institucionalidad que lo desconoce, que trata de encontrar salidas para su futuro, apelando en última instancia a esa misma institucionalidad. Frente a esta realidad, es inocultable la miseria del papel del gobierno, en particular de la presidenta y del Congreso de la República. La entente que tenemos al frente es finalmente cívico-militar. La señora Boluarte, el Congreso y las fuerzas del orden respondiendo brutalmente con la represión que por instantes, Puno y Ayacucho dramáticamente, tuvo un claro rostro de masacre y barbarie. Decididos a recuperar su orden mediante la combinación de terruqueo y fuerza, ordenaron disparar a matar a los manifestantes involucrados en acciones violentas o agresivas, impusieron un ambiente de guerra y condenaron a los movilizados a limitarse a protestas sociales, condenándolos una vez más a la exclusión de su derecho a hacer política. Como es obvio, le echaron combustible a un incendio y exacerbaron los ánimos, tanto con las destempladas posturas de la presidenta, uno no es el Perú, como las de su primer ministro, mientras el Congreso de la República sigue embarcado en el juego de la negociación en el que los sectores extremos de la derecha y parte de las izquierdas, Perú Libre, Bermejo y los profesores, lo que nos están diciendo claramente es que no están dispuestos a dejar sus cuotas de poder y sus posiciones son una coartada para esa voluntad absolutamente irresponsable. Ahora, este tiempo de crisis no tiene fecha exacta de origen si se la piensa desde el corto plazo. La caída de Castillo la detonó, pero es obvio que su caída se inició antes con las denuncias de fraude y los intentos de vacancia, con las sucesivas caídas de 6 presidentes en 5 años, con el enfrentamiento sistemático entre el Ejecutivo y el Legislativo que marcan lo que va de corrido del siglo XXI y que funcionan como caldo de cultivo de las protestas y de la rabia. Evidentemente todas ellas razones suficientes para que entre los movilizados predomine la voluntad de patear un tablero severamente afectado por el centralismo, la corrupción y el discurso provocador y descalificador de la enorme mayoría de la prensa que vive en una realidad paralela como lo ha hecho a lo largo de nuestra historia. Aunque sin fecha exacta, el desborde popular tiene territorios y el sur, en particular el andino, Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Madre de Dios e Ica, no tanto Tacna y Moquegua, concentró las protestas iniciales. 6 regiones que generan el 18% del Producto Bruto Interno del país y que reciben menos del 14% de la inversión. 6 regiones que registran 82% de informalidad frente al 73% nacional, con regiones como Puno, 43%, y Apurímac, 28%, que se encuentran entre las más pobres del país. No podemos olvidar que esos territorios particularmente convulsionados presentan una contradicción dramática. Son hace varios años los centros de producción para la exportación de minerales y la agroexportación, que son las fuentes de acumulación más importantes del país en las últimas 3 décadas. Y de otro lado, concentran la mayoría de pueblos y localidades de extrema pobreza y donde la presencia del Estado es prácticamente nula. La geografía de la protesta no es un dato casual. De la misma manera que los datos sociales de los protestantes, y hemos visto el video, y obviamente de los muertos, tampoco es un dato menor. Segundo tiempo, no podemos obviar que las protestas, casi desde el primer momento, estuvieron signadas por la violencia a la que recurrieron algunos de los sectores movilizados, desde el intento de captura de varios aeropuertos, quema de locales públicos y privados e incendio de comisarías, hasta el bárbaro asesinato de un policía. Estos actos, condenables como toda forma de violencia, alimentaron la narrativa del poder que se sustenta, de un lado, en el discurso del agresor externo, el cuco Evo Morales y el supuesto
envío de armas desde Bolivia, demostradas copiando una noticia boliviana del año 2019, y la manipulación de la protesta por intereses ilegales o grupos violentistas, el narcotráfico, la minería ilegal, los remanentes del senderismo, etcétera, etcétera, como explicación al enorme desembalse social visible en millares y millares de manifestantes en diversas regiones. Sobre ese discurso, el poder armó su narrativa y alimentó a medios y opinólogos que caminaron en esa dirección, dando rienda suelta, me temo, a sus más bajas pasiones, donde el racismo no ha sido de las menores. Pero el desplome del Estado y el desborde de la sociedad tienen datos cruciales en los profundos cambios que hemos sufrido como sociedad las últimas décadas como parte del modelo neoliberal. En lo que va del siglo XXI, el lamentablemente fallecido Francisco Durán llamó la atención sobre este asunto, mostrándonos cómo nuestra sociedad termina descompuesta en tres subsistemas: uno minoritario de la formalidad, las grandes y medianas empresas, las leyes y la gran producción. En ese mundo, la recaudación tributaria como porcentaje del producto del país llega apenas a 15.2%, bien por debajo del promedio de América Latina, que está por encima del 21%, y muchísimo más por debajo del promedio de la OCDE, que está por encima del 33%. Es el mundo que aporta el 25% formal, cuya cúspide empresarial se beneficia con la mayor parte del jamón y paga la menor cantidad de impuestos que puede. El segundo subsistema es mayoritario, es el de la informalidad, sin regulación alguna, sin aportar impuestos, pero pagando los salarios que quiere y puede, sin pagar o recibir beneficios ni seguros, devastando también en algunos casos. Según el Instituto de Estadísticas, aporta el 18% del valor total de los productos producidos. Y finalmente, el tercero es el de la economía ilegal: minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, tala ilegal, pesca negra, extorsión, tráfico de terrenos, piratería de software, contrabando, etcétera, que tienen un tamaño anual de más de 7.064 millones de dólares, que están referidos a 500.000 mineros ilegales e informales que tenían el año 2022 497.000 personas que consideraban haber sido partes de la trata, y en donde el 80% de la madera que comercializa este país es ilegal. Cada uno de estos tres subsistemas tiene sus propias normas y redes, pero también sus propias burguesías y estructuras de poder. Como es obvio, los tres están interconectados y cada uno de ellos pugna y accede a cuotas de poder en el mundo formal: municipalidades, gobiernos regionales, poder judicial, partidos, ministerios, Congreso de la República, etcétera. Negocian, se presionan, acuerdan, también se enfrentan, como se observa en el caso de la minería ilegal. El problema en la supuesta lucha del Estado contra este subsistema son las enormes zonas grises que existen entre ilegalidad e informalidad, como lo evidencia el hecho, por ejemplo, de que la minería informal del oro, que incluye al ilegal, según el propio Ministerio de Energía y Minas, exportó 4.000 millones de dólares el año 2020. En las interrelaciones entre esos tres subsistemas aparecen varias complejidades. ¿Dónde se pueden lavar 4.000 millones de dólares en un año si no es en el sistema financiero? ¿Dónde los 12.707 millones de dólares que la Unidad de Inteligencia Financiera registra como lavado entre el 2013 y el 2017? ¿Quién vende dragas para la minería en este país? Una sola empresa. Y lo cierto es que todas las formas de impugnar y de cuestionar la legitimidad del Estado peruano y el actual ordenamiento político están a la orden del día. Desde el narcotráfico, el crimen organizado, y cada una de ellas cuentan con ingentes recursos económicos y una vez más se han desatado en función de sus intereses
que siguen negociando en una mesa distinta a la de la opinión pública. Sí, con ellos, delincuentes comunes, sí, también con ellos, remanentes de Sendero Luminoso bajo la denominación que se quiera, pero las principales formas de violencia que se desatan con furia y que desbordan las manifestaciones pacíficas y ordenadas, viene de esa lógica que está presente en los territorios y que se ha manifestado en medio del silencio, ¿no es cierto? Y en medio de la normalización de este país. Recordemos que en junio se mataron 17 mineros ilegales a 4 kilómetros de la carretera panamericana sur en Atico, que en lo que va del año 2022 y la primera semana del 2023 hay más de 70 muertos en la Sierra de la Libertad como resultado de las lógicas de la minería ilegal. No olvidemos entonces que somos un país en el que los tejidos sociales y organizativos han sido deteriorados hasta el límite y hemos perdido todas las formas sociales significativas. Una sociedad desformal, como nos diría Martuchelli, en donde los partidos políticos han terminado siendo redes de poder ligadas a caudillos propietarios sin mayor presencia territorial que se activan en las elecciones. Finalmente, en la larga duración, los factores estructurales nos confrontan con dos fantasías: la construcción del Estado-Nación y nuestro sueño de república, más de 200 años después de la marcha de cada una de ellas. Sobre la república, basta con decir que coexistió 33 años con la esclavitud, 148 con la servidumbre, que recién termina con la reforma agraria de Velasco. Se demoró 158 años en establecer el voto universal. Sobre el Estado-Nación, Puno es la evidencia palmaria de su naufragio. Como en otros puntos olvidados del país, la práctica de la masacre y el genocidio en esta región es parte de la historia oculta que no queremos ver de los pueblos originarios. Es uno de los lugares que simboliza el otro Perú, en realidad que simboliza el Perú que no miramos, y es la región más india del Perú, como dijera Borricó, la región altiplánica que alberga una larga historia de quechuas y aymaras. Fue el teatro de operaciones de más larga duración de la rebelión de Tupac Amaru. Desde ese momento, cuando hackean a las fuerzas realistas hasta el límite, desde ese momento, por su historia de resistencia y su lucha permanente por incluirse en el Perú, fue centro de gravitación de lo que llama con absoluta justicia la nación radical José Luis Renik. Sus luchas constantes por la tierra, por su autonomía y por su dignidad, por su cultura, en una palabra, atraviesan más de 200 años y sustentan una desconfianza y una distancia que es parte de su memoria. Y esta historia no es muy distinta a aquellas otras particulares de otras regiones del país que alimentaron el sueño de la utopía andina de Flores Galindo. Esa memoria, sus lazos y prácticas comunales, su identidad toda, son parte de su capital en juego en este desborde. Yo terminaría diciendo que moverse a protestar hacia las principales ciudades es una manera de hacer sentir más fuerte y más lejos, léase más cerca de Lima, la voz de quienes en la vida diaria, en la vida normal, no tienen voz porque se la silencian, si la tienen, lo hacen apenas. La de quienes diariamente son parte del mundo ninguneado y silenciado. Y eso lo saben perfectamente bien campesinos, indígenas residentes en comunidades y pequeños pueblos rurales, de la misma manera que los migrantes que viven en las ciudades la experiencia de la discriminación cotidiana. Y eso que tiene una larga historia es parte de lo que estamos viviendo. Las coyunturas de estallido social o de desembalse violento de expectativas, demandas y conflictos irresueltos responden siempre a la activación de razones largamente embalsadas a las cuales se suman motivaciones o factores definitivamente inmediatos. Más aún después de una pandemia como la que hemos vivido.
Si pensamos en la señora Dina Boluarte, podemos entender la complejidad de los personajes, todos y cada uno. Una señora que trata de instrumentar su condición de mujer, que trata de aprovechar su manejo limitado del quechua y su origen en una provincia de Apurímac como parte del capital para actuar como siempre ha sido, es decir, como una Misti, alguien distinta a los campesinos con los que se relaciona desde arriba, convencida que ella tiene y representa la verdad. Ya, ella simboliza la tragedia en la que nos encontramos todos y cada uno de nosotros, que no somos ajenos a la complejidad de nuestras propias historias individuales que no pueden escaparse de la historia colectiva. Gracias. Liliana, Liliana, Sí. no te escuchamos. Tienes el Ya, micrófono. ok, discúlpame, solamente que me estaba sumando a algunos aplausos que veía porque nos has presentado tramos de la realidad que, que aún nosotros, y no dudo que la mayoría de peruanos, desconocemos y que son de mucha utilidad para empezar a pensar lo confuso, lo caótico y lo violento de este momento. Seguramente habrá muchas preguntas. Pasamos ahora a la presentación de Lucho Herrera. Bienvenido, Lucho. Bienvenido, muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación. Me parece que es realmente importante hablar de esto, discutir de esto, y encontrar las palabras para poder reemplazar lo que estamos viendo como acción violenta también, ¿no? Que es la negación misma de la palabra. Hace un tiempo tuve oportunidad de presentar un trabajo cuando estaba todavía la guerra interna en el Perú, entre Sendero Luminoso y la policía y especialmente las Fuerzas Armadas. Llegó a Ayacucho un músico, excelente compositor de música folclórica peruana, especialmente ayacuchana. Llega a Ayacucho y encuentra muerte, desolación, Huamanga convertida en un cuartel. Se siente entonces que se ha perdido una cosa muy valiosa y compone un hermoso, muy hermoso yarabí que se llama Ojos de Piedra, porque dice, es indispensable que frente a estas cosas que estamos viviendo, y en este entonces se vivían también cosas terribles en nuestro país, no cerremos los ojos, miremos. Dice lo siguiente el yarabí, voy a leer algunas estrofas. Mis ojos no quieren ver lo que hay delante de mí. Yo ya no puedo entender lo que está pasando aquí. Ojos de piedra tuviera para poder resistir. Y aun cuando más me dolieran, ay, 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 no los dejaré. Y hay una estrofa en la cual dice, del grito de libertad que por las costas se oyó, hablan los himnos en vano. Yo no sé quién lo gritó. El autor es Arturo Pinto, el yarabí se llama Ojos de Piedra. Voy a más o menos plantear lo que el psicoanálisis plantearía en relación con una situación así hasta cierto punto, ¿no? Porque también hay algunas limitaciones. Creo que lo que nos ha explicado ha sido sumamente ilustrativo, lo que nos ha explicado mi compañero de ponencia en este caso, ¿no? Es muy importante, muy importante. Y creo que se puede complementar con algunas cosas que voy a plantear. Primero, hay principios en el psicoanálisis que son aceptados ya generalmente.
El hombre no puede ser leído como un ser natural o biológico. Solo deriva en ser humano a través de influencia de otros seres de su especie, la influencia que ejercen sobre él. Por eso podríamos decir que es un producto del ambiente humano. Su naturaleza, en todo caso, es de un tipo especial, no natural, sino social. Transforma lo natural y al hacerlo crea cultura y se transforma a sí mismo. Son las normas inculcadas a través de la familia, la educación escolar, ¿no? La relación con otros sujetos, en otras palabras, ¿no? Las que de alguna manera van construyendo lo que somos cada uno de nosotros. Desde esta mirada, el individuo se convierte en tal cuando transforma los datos naturales, gracias a la interacción con otros seres humanos, en resultados históricos y sociales. Si desarrollamos una visión del Perú a través del análisis de los gobiernos autoritarios que han tenido lugar en diversos momentos históricos, estos reflejan, diríamos, también desde un punto de vista más bien dinámico, estos reflejan una figura paterna dominante y omnipotente que se establece en nuestro país a lo largo de su devenir, instalándose en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Pocos presidentes se pueden rescatar de esa figura paterna omnipotente y dominante, ¿no? Considero que es tarea de los psicoanalistas, en todo caso, descubrir la verdad oculta y también de nuestros colegas. Creo que es indispensable a estas alturas poder intercambiar con otras especialidades. Entre ellos, leía a Norbert Elias, que en 1990, este eminente sociólogo, nos dice que todo individuo llega a ser humano cuando aprende a hablar, actuar y sentir en una sociedad formada por otras personas, y que con el tiempo es probable que las fantasías con las que revestimos nuestro ser tengan que ver con nuestra incapacidad, inclusive, para modificar las cosas de la vida, especialmente aquellas que pretenden aniquilarla. Esta imposibilidad muchas veces nos puede llevar a adquirir una máscara de deseos y temores. Nuestro querido Marcelo Viñar nos diría que sería una, tal vez, prótesis identitaria, que impide vernos tal como somos y que creemos que es nuestro rostro. En otras palabras, ¿no? Nos podría conducir a falsear la función de crear un imaginario que permita la transformación, puesto que las instituciones que entrarían en una crisis suscitarían fácilmente una pérdida del equilibrio entre la estructura emocional de la colectividad, debilitándose la fuerza para articular sentidos. La capacidad, quiere decir, en otras palabras, de simbolización, se vería mellada. Caes, apuntando en esa dirección, decía que en esas circunstancias se da una insuficiencia en el aparato psíquico grupal. En estas situaciones el grupo reclamaría a veces un líder autoritario para experimentar seguridad y protección. Mejor dicho, anhelaría entregar al líder, como el niño al padre, la solución a los problemas. En este trance que estamos viviendo los peruanos, la dificultad, ¿no?, de establecer un diálogo, el hecho de que no haya cabezas visibles con quienes dialogar, ¿no?, parece primar, a pesar de que creemos que ya hubo un líder que cuando fue elegido se convirtió en una figura identitaria, como veremos en un momento. En nuestro país, las relaciones de dominio pasaron de la dominación colonial a la republicana. La presunta libertad, el ejército libertador, y como dice el Yarabí, que acabamos de leer en la introducción, el grito de libertad nunca lo fue a cabalidad, puesto que permanecieron abismales diferencias económicas, sociales y raciales. Así, de nuestra historia oficial se hacía difícil extraer experiencias colectivas. Y como bien desarrolla Quirós en su libro sobre la corrupción, ¿no?, en la historia oficial nadie se responsabilizaba de los sucesos, presentando el mundo del dominante como superior al propio, el cual era desdeñado. Presentaban a indios y mestizos, campesinos, como ingenuos, cobardes, ignorantes. En general, el acceso a la información, así como los beneficios materiales del trabajo, eran siempre para un grupo dominante, pequeño en número, pero grande en poder. No son pocos los autores que nos dicen que ha resultado particularmente difícil aceptar
a esos grupos, ¿no? Que los indios son personas. Recuerden ustedes que durante la conquista el indio era visto como alguien que no tenía alma. Por lo tanto, era como un animal, como una bestia, ¿no? La posibilidad de un sentimiento nacional que hiciera a las mayorías sentirse partícipes en las formas de legalidad y en las instituciones era apenas existente. Para las grandes mayorías, la situación traumática de la conquista se prolongó fomentando que se experimentara el desconsuelo de sentirse sin rostro. Además, el efecto que tiene el poder autoritario no es solo suprimir el deseo del otro, sino subyugarlo para sus intereses. Los dominados se resignaron o soñaron con alcanzar los privilegios de los dominadores, sin poder dirigir claramente su mirada hacia sus propios recursos y menos aún elaborar o transformar su situación. Las grandes mayorías, es decir, los más carenciados de los dominados, parecían derivar hacia estructuras de personalidad en las cuales cobraban forma los sentimientos que habían vivido de humillación y denigración. Un pueblo largamente entonces decepcionado y desvalorizado es propenso a convertirse en presa fácil de un líder padre, lo cual ha sucedido muchas veces en nuestra historia, en el cual depositar su esperanza, ¿no? Su ilusión. Algo de esto pasó con Castillo, como bien nos ha explicado hace un momento nuestro colega antropólogo. Nuestra historia cuenta con varios ejemplos en ese sentido. Lamentablemente, pocas veces se trató de figuras que se distinguieron por su habilidad como gobernantes o su honestidad. Para muchos de ellos el Perú fue un botín. Las leyes se acomodaban a sus beneficios y para ellos el castigo no existía. Al no haber tenido posibilidad de elaborar las cicatrices por lo vivido, los peruanos se vieron precisados a buscar desesperadamente con quién identificarse. Una historia que permitiera el trabajo de duelo presentaría una verdad dolorosa pero restitutiva, a través de la cual aceptaríamos que junto con los cambios de la realidad exterior sucede una transformación interna en la que reconocemos los vacíos que deja la pérdida de figuras queridas y representaciones estructurantes, por ejemplo, tales como la patria, la sociedad y otras más. Este proceso sugiere un cambio en el sujeto a partir del cual se puede soportar mejor la realidad. Es necesario recordar que el dominio, insumo de la corrupción, es una forma de violencia afincada en la interrelación y en la intersubjetividad también, por cierto. Con frecuencia, la violencia en situaciones de crisis social suele introducirse generando actitudes que predisponen a los individuos a la sumisión, reproduciéndose en su interior el dominio sobre los débiles, confrontados con aquellos que poseen el poder, que, como el padre omnipotente de la niñez, rechaza con violencia lo que es diferente a él. Esta figura dominante es narcisista, odia todo lo que es débil, o lo que él considera como débil. Se opone al examen de sí mismo, con lo cual se aleja de la posibilidad de tomar conciencia de sus características. Siempre es el otro el que tiene la culpa, lo estamos viviendo. Mire a los seres humanos en términos de éxito o popularidad. Toda actitud crítica a su posición es considerada peligrosa y destructiva. Podríamos decir producto de terrucos, ¿no? O producto de vándalos. Se asume inimputable y desprecia todo aquello que pudiera ser solidario. Al respecto, y citando a Volkan, decimos que el sujeto narcisista tiende a mostrar un componente grandioso que encubriría más bien una fragilidad interna que no la ven, por cierto. Ellos son vulnerables a los sentimientos de profunda vergüenza y marcadamente envidiosos de los talentos de otros, de las posesiones mundanas y de la capacidad para tener relaciones interpersonales genuinas. En esta situación y considerando que los seres humanos necesitamos para desarrollar nuestra identidad un conjunto de ideas y representaciones de nosotros mismos, de los demás y de nuestros vínculos, y que al unirnos generamos un conjunto de productos y creaciones que, como diría Castoriadis, solo se imputa a ese colectivo y de los cuales también tenemos una representación mental, me pregunto por el destino de las instituciones, puesto que el espacio en el que se desarrolla el flujo compartido de representaciones e imágenes para cumplir el objetivo de
regular la existencia de los seres humanos está casi inexistente. En un país como el nuestro, fragmentado y en grandes dificultades para percibirse como nación, es poco posible que los individuos se puedan sentir partícipes de un mismo proyecto social, puesto que en esas circunstancias el imaginario colectivo se ve en dificultades para albergar representaciones consonantes que favorezcan la sensación de estar unidos. Las instituciones, por ejemplo, podrían representarse como entidades ajenas, con lo cual los peruanos experimentaríamos nuestra historia como algo que tiene muy poco que ver con nosotros mismos. El sentimiento es de orfandad y de desamparo. Agreguemos que en esta sociedad en la que los actores sociales presentan intereses en pugna, los vínculos solidarios son escasos y los proyectos democráticos suelen ser frágiles y efímeros. El terreno es propicio para el engaño y la corrupción asociada siempre al cinismo, la mentira y la desconfianza. En los últimos años, el panorama se agrava. Situaciones que podrían ser entendidas como fuertemente traumatizantes tienden a agudizar aún más lo endeble de la estructura social. Siempre nos ha resultado difícil desarrollar códigos valorativos que, como decíamos, consideren al otro como un igual. Con facilidad, los valores han cedido ante los intereses económicos, precipitando al país en la anomia. El poseedor de fuerza y poder con frecuencia ha sido el que imponía sus intereses y sus leyes a los demás, los cuales, ¿no?, solían carecer, como dijimos hace un momento, de un rostro siquiera. José Carlos Agüero, historiador y escritor, en una entrevista para el periódico La República, fechada con el 18 de diciembre de 2022, nos decía que el tejido social en el Perú está prácticamente descomponiéndose, pero que la violencia que vemos en las calles hace tiempo que está ahí, pero no hemos querido tomarla en serio. Para Agüero, más que propiamente un conflicto, vivimos un colapso social, donde todo puede desaparecer cuando el tejido social se deshilvana y cuando las instituciones dejan de ser representativas. Sostiene que la crisis ya se dio y que el país ha colapsado. Un dato importante a considerar es que Pedro Castillo tiene además una connotación simbólica, puesto que, y cito a Agüero, luego de una campaña gigantesca de humillación, estigmatización en las elecciones que ganó, representaba para buena parte de la población, la mitad, más de la mitad diríamos, ¿no?, una representación en la vida democrática. Pienso en aquella mujer que mencionaba que esa era la primera vez que su voto por alguien la representaba. Ese soy yo, sería la frase, ¿no? Entonces era una figura que se convierte en fuertemente identitaria. A propósito, pensemos en el término terruco, que le quita la identidad para convertirla más bien en una forma de alguien que es imposible llegar a acuerdos porque no se puede dialogar con él. Como decía Agüero, sirve para invalidar al contrincante como interlocutor. En la misma línea, un historiador docente universitario, Antonio Zapata, nos decía que los campesinos en sus manifestaciones podrían estar diciéndonos, teníamos un representante, pero no lo han dejado gobernar. Pero la situación que vivimos no queda ahí. El malestar sobrante, como diría Bleichmann, se agudiza por momentos como una resaca por lo vivido. Nos lleva además a sucesos de muerte, 50 o 60 fallecidos de una manera cruel, y hemos visto también a policías que pertenecen también a los pobres y que son enviados como carne de cañón a frenar la manifestación. Tengo mis dudas de que unos u otros, especialmente los policías, hayan tenido la posibilidad de reflexionar sobre lo que hacen fuera de cumplir órdenes y contar muertos. Las grandes responsables no parecen tener castigo, pero la calle no se calma sin sanción para los responsables de tanta muerte. Sanciones políticas a Boluarte y a los responsables directos. Vemos además que las demandas de los ciudadanos que protestan no son escuchadas y se convierten entonces en vándalos, que solamente están para provocar destrozos.
La tendencia de los que matan al otro o lo agreden es considerarlo no un conciudadano, sino un enemigo, como si fuera una guerra. Peor aún, yo decía en otra reunión que me parecía importante recordar que precisamente Silvia Bleisman, a la que he mencionado hace un momento, en uno de sus textos, el último que escribió, Dolor, País y Después, decía lo siguiente, la cito, ¿no? Las operaciones que se hacen en relación con un otro a quien se le considera como un rival no es necesariamente agresiva ni cruel, pero al mismo tiempo es todo eso por los efectos que tiene. No solo es el intento de demoler al otro, sino el desconocimiento liso y llano, ¿no?, durante siglos de que no existe, de que no tiene existencia. En la ausencia de todo reconocimiento, lo que se produce en el otro como un semejante, ¿no?, es más bien una desarticulación de toda forma de empatía. Efectivamente. Entonces, si hay 60 personas muertas, ellos pueden hacer alusión a que seguramente entre ellos habían terroristas senderistas, lo cual a mí me recuerda a la famosa frase de alguien que en algún momento planteó desde el ejército, desde el alto mando del ejército, que no importaba matar pues 100, 200 personas si es que entre ellos habían 2 o 3 senderistas. Es el mismo criterio, creo yo, ¿no? 60 personas muertas, ellos pueden hacer alusión a que seguramente entre ellos habían terroristas, senderistas, narcotraficantes, como dicen, etc. Convertir en algo loable la muerte. Ya Freud lo había mencionado en su trabajo sobre la guerra, cuando decía que la guerra era un gran pretexto del ser humano para poder justificar su carga destructiva sobre otro. En ella, matar no era algo prohibido, sino algo loable. En esta confrontación no solo se enfrentan dos imágenes del Perú, sino que también se enfrentan dos identidades que tienen que ver con lo étnico. Pensemos en Puno, ¿no?, que hace un momento Eduardo nos había mencionado también. Pensemos en Puno y recordemos que Puno es perteneciente en general a las etnias aymaras, que se caracterizaron siempre por ser más bien contestatarios, luchadores, pero también se caracterizaron por una pobreza grande, a pesar del territorio que produce en metales y en una serie de productos que no van a revertir hacia ellos, sino que vienen hacia Lima, a enriquecer los bolsillos de unos cuantos. No obstante, es importante señalar que el centralismo limeño, al que me acabo de referir, contribuye precisamente a que se desarrollen antagónicas identidades regionales, especialmente en el sur del país. Es otro de los elementos de la protesta. Pensaba en Diego García Sayán, quien decía que es cierto que hay extremismos que promueven toma de aeropuertos, toma de locales, saqueo de comercios, pero debería haber autoridades que no propongan como única salida la violencia mortal. La vida debería estar por encima de todo. Esa respuesta debería darse dentro del marco de la ley. Esto mismo es aquello que hizo que votaran a el periodista que acaba de mencionar, Liliana, porque él dijo que no era posible que la policía matara y pasaba por encima de la vida al matar a otras personas, y eso no debía permitirse. Lo sacaron del canal. Esto no hace mucho, hace apenas un par de semanas, me parece. Lamentablemente tenemos que agregar que se ha hecho evidente la incapacidad para lograr diálogos y hasta diríamos la indiferencia de muchos frente a lo que está sucediendo. En síntesis, como en un acto violento, en la corrupción el otro deja de ser un semejante y no es posible negar que somos un país corrupto, por otro lado. Las leyes entonces tienden a ignorarse, especialmente cuando no se ajustan a los requerimientos del que las impone. Esto supone que la víctima queda atrapada en una situación impuesta que no eligió, de la que no se puede salir, a la cual no puede denunciar, pues su reclamo no es escuchado. De esta forma, el sujeto se siente desvalido como un niño pequeño al que su madre no suministra los cuidados básicos. Es decir, queda sometido no solo al miedo, sino a la profunda desolación de no ser escuchado.
Muchas gracias, Lucho. Ocurrencia. Bueno, tenemos una riqueza enorme de conceptos y de informaciones que creo que nos dejan un conjunto de preguntas posibles. Yo quería primero agradecer por el espacio, por las presentaciones. Realmente, como dicen, no es abrumador escuchar desde el video, ¿no? Registrar, tratar de pensar en una situación como esta. Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Yo me quedo con esto de miedo y orfandad, ¿no? Diría, ahorita yo estoy sintiendo ese miedo y esa orfandad, ¿no? De pensar, de cómo tejemos, de cómo hilamos, ¿no? Cómo en este momento podemos poner en palabras todas estas emociones y el agradecimiento, o sea, y lo que se me imaginaba es que nos queda crear espacios de sensibilización, ¿no? Creo que este es uno de ellos, ¿no? Es no olvidar, no dar por sentado, ¿no? Este esfuerzo por mirar, ¿no? Cómo podemos tener un poquito de la sensibilidad del poeta, ¿no? De los ojos de piedra, ¿no? Qué delicia, o sea, realmente para eso creo que son los artistas en estos momentos, ¿no? Que pueden representar, que pueden tejer todo eso que nosotros intentamos, pero la palabra creo que está 300 kilómetros o 1000 kilómetros por detrás, ¿no? Creo que hacemos grandes esfuerzos para poder acceder a la emoción, al afecto que estamos sintiendo y que requerimos de procesar. Y me quedo con eso, ¿no? Con qué hacer, cómo poder aportar, cómo poder generar más espacios, cómo poder resistir, porque creo que también hay una función de resistencia que tenemos como individuos, como seres humanos, ¿no? Cómo resistimos frente a estos embates, ¿no? Mañana cada uno de nosotros va a estar rodeado, probablemente en Lima, de los que estamos en Lima, de personas que siguen eh, con ojos de piedra, pero en el otro sentido, ¿no? Que están muertos, infértiles, ¿no? Que simplemente niegan y avanzan, ¿no? Y a veces dices, uff, ¿peleo, no peleo? ¿Me peleo con mi entorno? ¿No? Hay una cuestión de cómo se teje eh, para poder mirar, ver e integrar, ¿no? Entonces, yo me quedo con un gran agradecimiento del espacio, con dos ponencias espectaculares, ¿no? Creo que el video a mí realmente me ha tocado mucho, ¿no? Pero a la vez me ha puesto en contacto, ¿no? En seguir creyendo en la humanidad, ¿no? Y que requerimos de generar más de estos espacios, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ignacio. No sé si Eduardo o Lucho quisieran comentar. Liliana, voy a transmitir una pregunta quizás para que también la puedan incluir en el comentario de Leonor Chávez. Ha escrito: frente a esta situación, ¿cuál es la salida? ¿Por dónde se puede empezar? No sé si tú, Eduardo o yo, pero cualquiera pues de los dos, ¿no? Adelante, Lucho, por favor. Ya, muchas gracias, Eduardo. Mira, yo creo que lo que en estos momentos se podría hacer, esto sin ánimo de encontrar una respuesta, porque creo que no la hay con claridad. Esa respuesta no existe con claridad. Bueno, antes de mencionar lo que podría hacerse, habría que mencionar de que también nosotros estamos metidos en la salsa, no somos simplemente observadores, nosotros también sufrimos por lo que estamos viendo. Somos espectadores de cómo uno mata a otro, de cómo uno protesta y por protestar
la respuesta que encuentra es balazos. Y estamos siendo testigos de las mentiras que a ratos, ¿no? que a cada rato, mejor dicho, los medios constantemente nos están mandando, ¿no? Entonces, creo que hay varios sentimientos que más o menos ubicar. La incertidumbre, por un lado. La incertidumbre es un caso terrible. La incertidumbre es algo de no saber lo que viene más adelante. Bueno, no lo sabemos, aparte de que algún día moriremos, no sabemos qué va a pasar. Pero ahora lo sabemos menos. Tenemos siempre algunos indicios de lo que va a suceder más adelante, pero ahora esos indicios se difuminan un poco. La sorpresa es también para nosotros. Lo que queremos es que no se regrese a lo anterior y que a lo mejor esta es una oportunidad, a lo mejor es una oportunidad para tomar conciencia de quiénes somos y para poder reparar hasta cierto punto el espejo que está roto y poder vernos, ver nuestra imagen. Creo yo que lo primero que está exigiendo las marchas, el pueblo, creo yo, es fundamentalmente que haya una renuncia de una persona que ha mostrado su incapacidad para poder manejar esta situación y por lo tanto para poder estar en el cargo que tiene, que es la presidenta. Ahora, diera la impresión que no tiene la menor intención de renunciar, pero bueno, eso sería lo que habría que ver, lo primero. Y la segunda es también la renuncia de gran parte de este conjunto de gente que están absolutamente entornillados al cargo, que son los congresistas. No sé de dónde salen los congresistas, la verdad, parece que los escogen. Pero escucho cada cosa a veces. Ya veo ahora poco a televisión porque la verdad es que me intoxica, ¿no? Ver estas cosas, las cosas que se dicen, las sandeces, las mentiras, en fin. Entonces, llamar a elecciones sería el segundo punto, que también se ha pedido, lo está pidiendo también, ¿no? La gente. Llamar a elecciones. La asamblea pareciera que no van a ceder, pero se puede llegar a algún acuerdo quizá en esto. Recuperar a la gente que pueda establecer vínculos con ellos. Yo operaría nuevamente mencionando qué sé yo, al Acuerdo Nacional, por último, en donde tenemos a un colega nuestro, que es Max Hernández, que la primera intervención no ha sido buena por el hecho de que justamente en ese momento hubieron un conjunto de muertes que interrumpieron la posibilidad de abrir un diálogo. Pero buscar gente que representativa con la cual pueda establecerse un vínculo. La verdad, jugar al diálogo siempre ha sido difícil. Para todos, especialmente cuando ha habido situaciones de tanto conflicto como este, ¿no? Pero para los psicoanalistas, el conflicto es de lo que viven. Nosotros vivimos metiéndonos de cabeza en el conflicto. Entonces, habrá pues que extraer un poco de la fuerza de lo que hemos aprendido para poder entrar. Y poder confrontar un poco lo que está pasando, explicar un poco lo que está pasando. En ese sentido, una reunión como esta me parece fundamental. Y ojalá hubieran muchas reuniones. Sí. Ojalá pudiéramos hablar y hablar y hablar. Y pudiera inclusive extenderse eso hacia afuera. Que se digan más o menos las conclusiones, las cosas afuera. Y poder ampliar el panorama de la gente que pueda discutir. Que esté dispuesta a hacerlo, por cierto, ¿no? Conversar. Tenemos ahí algunas limitaciones. Siempre he pensado que más que respuestas, el psicoanálisis plantea preguntas. Pero acá, en estos momentos, creo que se hace indispensable que si planteamos preguntas más que respuestas, esas preguntas cambien el código de las respuestas anteriores. Cambien el código y planteen unas preguntas distintas a las preguntas anteriores. Preguntas basadas ya en lo que nosotros estamos viendo desde la mirada reflexiva. No se me ocurre en estos momentos más que esto, la toma de conciencia. Insistiremos hasta el fin en la toma de conciencia. Esa es nuestra jugada central. Ese es nuestro papel central.
Ahora, no sé qué opina Eduardo. Me gustaría escuchar su opinión, ¿no? Si eres tan amable, Eduardo. Sí, no. A ver, creo que no estamos en un momento en el que haya posibilidad de diálogo. Y no estamos en un momento en el que haya posibilidad de diálogo porque no ha habido neutralidad de los actores, y eso incluye al acuerdo nacional, lamentablemente. Y porque mucha gente muy bien intencionada de las iglesias, en el mundo del acuerdo nacional, etcétera, etcétera, han sido de alguna manera parte de una de las dos narraciones extremas frente a las que estamos, o la narración del terruco o la narración del facho. Y la narración del terruco y la del facho, como ocurre en el mundo, no es un fenómeno nuestro exclusivamente, se encuentran porque responden a una misma racionalidad instrumental. Es decir, yo siento que estamos en un momento en donde la incertidumbre, que yo la entiendo de alguna manera como la vivencia de las posibilidades que resultan de las múltiples relaciones que pueden existir entre el miedo y la esperanza, que a decir de Spinoza son las dos emociones básicas de la sociedad, están extremadamente polarizadas y estamos frente al miedo sin esperanza y frente a la esperanza sin miedo. En un escenario en donde por el momento la incertidumbre es insalvable. Ahora, dicho esto, sin embargo, segunda cuestión, el mantenimiento de la protesta y la manera en la que esto, que denominé explosión social, porque no era una protesta, eran múltiples protestas y distintas movilizaciones, se ha ido ordenando desde el sentido común de los que protestan, e insisto en esta idea de buscar una salida institucional de alguna manera nos marcan un hito independientemente del resultado final del momento que estamos viviendo. De la misma manera que Castillo, más allá de su pésima gestión, de la corrupción, del clientelismo y del patrimonialismo, marcó un hito. Ese hito tiene que ver con el grito y la reivindicación de identidades, de espacios y finalmente de inclusión. Y si en el primer momento los manifestantes reivindicaban la libertad de Castillo e incluso algunos el que Castillo vuelva al gobierno, eso en última instancia fue desapareciendo, porque no caigamos en el cuento de la gente arcaica, ignorante, que no entiende, la gente se ha ido de alguna manera ubicando y diferencia lo que es identitario, que corresponde a una historia, de lo que es a la lógica política que han vivido, que corresponde a otra racionalidad. Y si esto me hace ser entusiasta, sin embargo, y terminaría con esta tercera idea, también soy pesimista, porque muy fácilmente nos preguntamos por la representatividad de las autoridades que tenemos. Y conversando con colegas, yo recordaba que la idea de representación tiene dos planos. Y uno de los planos es alguien que expresa, o varios que expresan una realidad, y yo me atrevo a decir que este Congreso que tenemos, que es el peor que he conocido en mi vida, es simultáneamente el más representativo de lo que somos como sociedad. Y en ese sentido estamos frente a un asunto durísimo, porque en ese Congreso vamos a encontrar a mineros ilegales, a contrabandistas, a universidades bambas, a dirigentes obreros, a gentes con una historia A, E, X y Z, que son las historias de la sociedad. Sí,
va a estar una parte importante excluida, porque está excluida de la vida institucional del país. Y es allí donde está el desafío. Yo tengo la impresión que antes que solución o que vías de salida, lo que tenemos son válvulas de escape. Que se vaya la señora Boluarte, que se vayan los congresistas, que se adelanten las elecciones y que se entienda que el tema de un nuevo contrato social es un tema más largo que el solo hecho de una nueva constitución que no modifica absolutamente nada, que permite discursos tramposos. Digamos, la defensa cerrada que hacen de la constitución, todos aquellos que dicen nos ha generado el desarrollo, contrasta con su argumento de las constituciones no cambian nada. Es decir, el doble discurso que es parte de la vida de este país. Entonces, hablar y hacernos cargo, cosa que nos cuesta mucho trabajo, de nuestra opinión, hacernos cargo de nuestra mirada y empáticamente movernos, porque todos nosotros nos movemos en grupos polarizados. Hemos perdido amigos, hemos cancelado temas con parientes y con gente que queremos, porque de alguna manera nos damos cuenta de los costos que hemos ido asumiendo por mirar o por decir. Y me da la impresión que un paso indispensable es hacerse cargo de lo que uno está mirando y asumir la responsabilidad de cómo lo está mirando y decirlo, transmitirlo y tener la calma suficiente para oír los argumentos de las otras partes, así uno piense lo que yo puedo pensar de muchos de los argumentos que escucho. Y me da la impresión que eso en una sociedad como la nuestra nos va a tomar muchísimo tiempo. Lo último que quería decirles es, a ver, yo estoy convencido que Hobsbawm, en el capítulo final de su notable historia del siglo XX, nos dejaba una alerta del que no tomamos conciencia hasta los últimos años en el mundo, porque él nos decía que al final del siglo XX lo único que sabíamos con seguridad era que se acababa una etapa de la historia y que nos encontrábamos sin saber dónde vamos, quedando como única cosa clara, como única cosa que se podía concluir, el que si pretendemos construir nuestro futuro, prolongando el pasado y el presente que teníamos en ese momento, sin avanzar, transformando la sociedad y por lo tanto construyendo una nueva memoria, fracasaremos con la seguridad de la oscuridad. Y yo siento que ese es, de alguna manera, el momento en el que estamos en el país, que, insisto, tiene sus particularidades, tiene su propio drama, pero no es sustantivamente distinto al que se está viviendo en, yo diría, el mundo, y que es parte del momento de una humanidad absolutamente deshumanizada, ¿no? Liliana, tengo un montón de cosas que leer en el chat. Ok. Me dan paso. Te doy paso. Gracias. Adriana Pardo escribe: tantísimo para digerir, así como el bombardeo de información de los medios. Abrumadora también la polarización de la población, donde o eres terruco o facho. Creo que esa imposibilidad de ver los matices y la gran complejidad humana es la que nos impide construir bisagras y justamente el diálogo ausente que nos ha llevado a esta gran crisis. María Antonieta Peso dice:
Parece que existen vidas que no son vivibles. ¿Cómo hacer? Clis Yepes pone, si bien el nivel de violencia y muerte ha sido desconsolador, algo que se percibe por primera vez es la capacidad de contestar y sostener la protesta por parte de una mayoría, como dijo Eduardo, históricamente excluida y negada. Hay un intento de hacer sentir una voz que no ha sido escuchada. ¿Creen que estaríamos hablando de quizás el inicio de la estructuración de un tejido social más incluyente? Esa es la pregunta de Clis. Luego, Edgar Montero dice, buenas noches con todos. Quería agradecer por la ponencia y comentar sobre cómo entender y ayudar a quien genera agresión. En específico, a quienes establecen un nivel de violencia simbólica, tanto activa o pasiva, ignorando o quitando valor no solo a la protesta, sino a la propia vida y dignidad del otro. Pensaba en los mecanismos que entran en juego dentro de estas personas para sostenerse y a partir del no reconocimiento. María Antonieta Peso vuelve a escribir. Es desolador la bipolarización que vivimos. ¿Cómo hacer? Agamben, no entendí, no sé si está en portugués, Mato, pero sí, no Tal vez lo entendí lo puedes- último que... Lo que, discúlpame, lo que yo estoy haciendo referencia es a las vidas no vivibles, a las vidas que pueden ser muertas, tanto los policías cuanto la población que protesta, que fue colocado por Eduardo y por Lucho como personas, como lo que dice Agamben, homo sacer, aquel que no interesa si que viva o que no viva. Eso es lo que quise decir. No es cómo hacer, sino homo sacer. Ah, perdón, te leí mal. Homo sacer de Agamben. Agamben. Sí. Okay. Agamben. Ahí queda. Creo que hay un par de manos levantadas. Silvia Matuk. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y agradecida también de poder compartir con ustedes. Y también agradecer a Eduardo y a Luis. Justamente sus exposiciones me llevan a plantear algunas interrogantes, algunas preguntas. Y es que me cuestiono si realmente estamos dentro de un marco de sociedad o más bien sería más correcto no hablar de sociedad sino de mercado en tanto y en cuanto las poblaciones que no están, no acceden al mercado, pierden su condición de ciudadanos. Dicho de otra manera, el mercado nos resta la posibilidad de ser ciudadanos para convertirnos en consumidores. Y justamente los colectivos, las personas que no pueden acceder a la dinámica de ese mercado, es que están en la condición de marginalidad, exclusión, porque se ha normalizado la desigualdad, se ha normalizado la exclusión, y justamente eso permite que estén tapados los derechos sociales, los derechos humanos, que permitan justamente una mirada más allá del oportunismo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Eduardo y Luis nos desafían para poder mirar el contexto y mirar la historia, no desde nuestros ojos, sino desde los ojos del otro, mirar al otro, ver cómo lo siente, cómo lo sufre,
a quienes involucra. ¿Qué lazos se fracturaron? Esto va a determinar que se haga no un diagnóstico teórico propio de esta teoría, que es válida seguramente, pero que es la que hemos venido repasando, sino de una teoría que emerja, surja desde de aquella realidad que nos está interpelando, pero a la vez que nos interpela, también nos está brindando alguna posibilidad, no de respuesta, pero a lo mejor de una mirada que vaya más allá de lo aparente, porque tenemos que ver cuáles son las fracturas que se han dado para que lleguemos a esta circunstancia, a esta situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Es tan difícil, pero en todo caso, creo que está en que hagamos un esfuerzo de hacer ver que los derechos se han ocultado, que están tapados o que están disimulados. Y creo que desde el lugar en que estamos cada uno de nosotros, tenemos que empezar a movilizar, ¿no?, este nivel de conciencia para poder aportar, o sea, para en algo hacer un trabajo emancipador y no quedarnos en la comodidad de solo el diagnóstico o la especulación o la observación especulativa. Nada más, agradezco el tiempo. Muchas gracias, Silvia. Laura. Estás sin audio. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias por esta posibilidad de participar en un encuentro con tanta profundidad como lo que han planteado ambos expositores, ¿verdad? Y la introducción también que hizo Liliana. Yo me quedé con una cantidad de puntos y de aspectos que me gustaría plantearlos, aunque sea someramente, como para abrir diálogo y no como para decir, bueno, esto es así. Pero, por ejemplo, me interesan los temas de la toma de conciencia, el problema de verdad y acercarse a la verdad, el problema de la falsedad, ¿verdad? Y el tipo de estrategias que tienen en este momento para alejarnos, me refiero sobre todo a los medios, ¿no? Los medios masivos, alejarnos de la verdad y construirnos un mundo donde lo falso sea lo que está rigiendo, es decir, una narrativa basada en la falsedad. Y eso tiene que ver también con el tema de la polarización que se venía planteando. Digo, la polarización evidentemente surge porque hay dos concepciones de mundo y de vida, que una está relacionada con la vida, la conservación de la vida, el reconocimiento de los otros, bueno, y la otra es una forma de ver el mundo que es una forma de muerte, ¿verdad? Que es el otro aspecto, o sea, los dos polos que se están dando. Obviamente hay estratos intermedios, pero lo que se está enfrentando en estos momentos, no solo en Perú, sino que en todas las partes del mundo, es esta necesidad de estas concepciones de la muerte que se está tratando de imponer, ¿verdad?, de ser combatidas enérgicamente o no tan enérgicamente por quienes desean conservar la vida. Cuando digo la vida me refiero tanto a la vida humana como a la vida animal, como la naturaleza, etc. Y digo, en esto tiene que ver la toma de conciencia, porque en todas las cosas que hemos hablado se rozó simplemente el tema del neoliberalismo, pero no se ha hablado en profundidad, no se ha criticado el sistema. Digo que en definitiva este sistema es un sistema de muerte, el sistema en el cual estamos insertos, ¿verdad? La crisis que ustedes están viviendo en Perú se está viviendo en toda Latinoamérica y se está viviendo en el mundo también. Esa crisis en algunos
en algunos momentos muestra aspectos positivos, como por ejemplo esta posibilidad geopolítica de entrar en un mundo que es multipolar y no unipolar como hasta ahora, que nos ha venido dominando y en el cual el pensamiento de uno nunca valía demasiado, porque siempre se imponían desde otros niveles los grupos más dominantes y nos hacían crear determinadas cosas, que siguen haciéndolo, ¿no? Obviamente, pero ya hay como el ver las cosas de otra manera, el poder ver las cosas de otra manera y conversar con los otros de otra manera. Me importa también decir esto de que cuando hablamos del otro, muchas veces decimos o nos hacemos referencia al otro que sufre, pero también hay un otro que goza con el sufrimiento del otro. Y eso es innegable. Digo, lo estamos viendo todos los días. Aquellos que falsean la realidad, que nos muestran una narrativa de lo que existe que no es la real, en definitiva está disfrutando del sufrimiento de los otros. Ustedes hablan de la muerte, obviamente es el caso máximo, ¿verdad? De la muerte de todos estos, de todas estas personas, iba a decir compañeros, pero no sé si serán todos compañeros, de todas estas personas que han fallecido ahora, que han matado, que han asesinado en Perú, pero que están relacionados también con otras cosas que nos pasan a toda Latinoamérica. Nosotros todavía en Uruguay estamos luchando por saber de los desaparecidos, de los torturados, que están apareciendo nietos en Argentina, nuevos nietos en Argentina de desaparecidos, y todo eso tiene que ver con esa cultura de muerte que está tratando de imponerse otra vez y que nosotros tenemos que enfrentar decididamente sin pensar en polarizaciones. Sí está polarizado, y bueno, si está polarizado, unos queremos la vida y otros quieren la muerte. Solo eso. Bueno, muchísimas gracias, Laura. No sé si alguien más. Lila. Sí, Y brevemente, bueno, Marina después. sí, Bueno. permiso. Bueno, Liliana, ante todo, poner en valor tu gesto, porque digamos, cuando aparecen las cuestiones de decir qué vamos a hacer, qué hacemos, bueno, esto ya es una acción. Esta iniciativa que vos tomás y que toma Intercambio, y la iniciativa de cada uno de decidir estar reunidos, decidir estar compartiendo, bueno, esto que, como decía recién Silvia, bueno, cada uno en su país, en Latinoamérica, de alguna manera esto nos atraviesa, no es algo solo del Perú, no, de ninguna manera. Pero yo pensaba que entre tantos hilos que hay para poder pensar en el qué hacer, está el tema de la lucha contra la infamia, ¿no? Que es un tema muy complejo y muy presente entre las formas de matar, porque bueno, sabemos que se empieza matando con las palabras, ¿no? Entonces la lucha contra la infamia es una tarea infinita, y en este momento, con bueno, el lugar que tienen los medios, es como una tarea en donde cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer algo. Porque, por ejemplo, a mí me interesaba mucho, aparte de solidarizarme, que ya tuve la oportunidad de decirlo en otros espacios que comparto contigo, no solo por eso, sino porque para mí era muy importante escuchar de una fuente que considero confiable, un acercamiento a los relatos y a los detalles de toda esta situación, porque cada uno de nosotros tiene una
posibilidad multiplicadora en ese sentido, ¿no? Es la microfísica, ¿no? La microfísica del poder. Y es muy importante tomar la palabra y poder decir en los lugares en donde actuamos, no solo profesionalmente, sino en nuestras redes de familia, nuestras redes de amistad, poder decir, tomando una palabra que desarme el efecto de la infamia, ¿no? Y bueno, eso ya me parece, por ejemplo, que es una acción política y que es una pequeña acción, pero es una acción posible. Y bueno, me parece que también a veces los procesos, como decían los ponentes, a quienes también les agradezco muchísimo la calidad de sus comentarios. Estas son tareas que van a llevar un tiempo imposible de mensurar. Son procesos de transformación de las condiciones de subjetividad que son muy complejos y de largo tiempo. Pero hay otras acciones que son inmediatas. Esto, por ejemplo, es algo que ya está haciéndose. Eso, sencillamente, poder agradecer la posibilidad de poder encontrar formas de ir haciendo algo que haga la diferencia, ¿no? Eso. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lila. Muy bienvenida a tu participación. Marina. Sí, ante todo quiero agradecerles por este espacio, este encuentro que me parece valiosísimo, porque el psicoanálisis está acostumbrado a hacer preguntas y no necesariamente dar respuesta, pero creo que lo que se está haciendo hoy es posibilitar el encuentro con el otro, entre varios otros, lo que significa también una acción. No es solo pensamiento, es pensamiento más acción. Y esto, en la medida en que también podamos seguir difundiéndolo, es una manera de tomar un partido, de producir efectos. Estos encuentros producen efectos y en la medida en que podamos difundirlo, que podamos difundir estas situaciones, creo que vamos a poder tomar acciones desde la micropolítica, como decíamos en algún momento, ¿no? Que no se trata, a lo mejor con esto no hacemos las grandes transformaciones, pero sí abrimos un camino. Y yo creo que toda Latinoamérica está metida dentro de situaciones muy caóticas y violentas, con un capitalismo que trata de, digamos, apropiarse de todo. Entonces, estas acciones, estos encuentros son resistencia. Esta resistencia promueve cambios. No sé cuáles son los interlocutores, no sé cómo podrán o podremos buscar personas válidas, pero difundiendo esto y no aceptando pasivamente lo que se está dando, creo que es una manera de construir conciencia, de construir acción, y bienvenido sea. Y felicito las dos presentaciones que me parecieron riquísimas y que me metieron más adentro del problema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Nelson. Sí, como forma de agradecer las ponencias y este encuentro, seguramente lo que haga es redoblar lo que ya se viene diciendo. Por un lado, expresarles la solidaridad de los que no estamos en Perú, de que estamos muy preocupados por lo que ocurre allí, por la manera violenta de cómo se desprecia la vida con la cantidad de muertos,
Y me pareció que tanto como Balión como Herrera traían diferentes situaciones, con lo cual me parece que la respuesta no puede ser por igual y unificada. Hay que poder, digamos, abrir diferentes espacios para pensar la macropolítica, que es lo que estamos acostumbrados y que es el discurso en general, y como recién traía Marina y creo que Laura también, cómo darle lugar a la micropolítica, a los vínculos, a la relación con los otros. Porque me parece que lo que impera a veces es una lógica del Estado que paraliza, que inmoviliza, que nos deja en silencio, como puede ser una posibilidad frente a tanta violencia. Me parece importante remarcar esto de que hay diferentes posibilidades, diferentes acciones, y que las acciones tienen una repercusión más allá de la voluntad. Entonces es una convocatoria como esta reunión a hacer de diferentes maneras, escuchando, pensando, hablando con la gente. El cara a cara muchas veces disuelve esta situación binaria de qué lado estás, o hay que abrir un juicio para hablar, para reunirnos en nosotros a partir de un juicio o de una identidad. Bueno, cómo generar diferentes espacios para intercambiar, para lo que decía Ignacio al principio, para resistir. Yo vuelvo a decir, la manera de transmitir esta solidaridad, los que estamos fuera de Perú, que tienen mucha gente preocupada y tratando de apoyarlos en las acciones, sea a nivel micropolítico, sea a nivel macropolítico. Lo que hay que poder resistir es la pasividad y el silencio. Así que les agradezco este encuentro. Muchas gracias. Voy a leer, tengo 12 mensajes, 3 mensajes más. Laura Facioli, se pronuncia así. No hay que olvidar que se está desarrollando una guerra híbrida a nivel mundial. Luego, Rubén Blaustein escribe: buenas noches, ha sido maravilloso escuchar la ponencia. Agradezco la oportunidad de participar. Esto es algo que ocurre en una escala tan grande que podría llegar a sentirse que los esfuerzos conjuntos para combatirlo no son suficientes o no rinden frutos, duraderos al menos. ¿De qué forma se podría generar un cambio desde la raíz? Pues si bien es cierto, a simple vista se creería que lo primero que se requiere es un cambio de representantes, pero lo que está dañado es el sistema completo, por lo que cada nuevo representante va a terminar tarde o temprano bailando el mismo tango. Asimismo, el asumir una posición, sea en cualquiera de los dos extremos, termina inevitablemente siendo una forma de violencia, pues se está rechazando el extremo opuesto y la realidad que convela para ese otro en el otro lado. Y el problema requiere una mirada desde ambos lados. Mi pregunta va más dirigida al ámbito político, pero también con una mirada desde cómo el psicoanálisis puede intervenir. ¿De qué forma se podría empezar a construir dentro de este caos para evitar seguir perpetuando esa violencia y la falta de alteridad? Y Laura Facioli agrega: es igual el que odia porque su subjetividad está formada en ese contexto al uso del odio como estrategia política. Termino.
María Antonieta, ¿quieres hablar? Agradecer el encuentro, me parece lo más fundamental, a pesar de las 2 horas de diferencia. He estado bastante atenta a este encuentro. Y yo estuve pensando en el hacer, que ha sido muy dicho. Y yo creo que en ese hacer hay una marca que Intercambio nos trae hoy día. Y es el poder dialogar, no solo con los psicoanalistas, sino poder dialogar con los colegas que desde otros saberes, como Eduardo, nos traen unas situaciones que inclusive él colocó en 3 tiempos, ¿no? Los tiempos de una fractura social, los tiempos del aquí, del ahora, nos trae una visión bastante rica que nos hace pensar en las múltiples fallas. Yo recuerdo mucho haber estado escuchando que había un 70% de rechazo al gobierno de Castillo, pero había un 84% de rechazo a los congresistas que, como dice Lucho, están entornillados y no se sabe por qué. Sabemos por qué, creo que él también lo sabe, ¿no? Pero me parece que también me ha hecho pensar mucho que Intercambio tiene una preocupación por este hacer en el campo social. Me hace pensar en toda la resistencia que Intercambio ha hecho y ha tenido, de vital importancia para nuestra sociedad peruana en el momento de la pandemia, donde hemos tenido en el Perú más muertos por población que en cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces, creo que Intercambio tiene esa marca del poder dialogar con otras áreas, y solamente puedo felicitar a Eduardo y a Lucho por traernos estas reflexiones, a Liliana por haber hecho, y a Intercambio por haber hecho este evento que sea posible y que podamos replicarlo, ¿no? En los diversos contextos. Agradecer muchísimo a ustedes. Gracias, María Antonieta. No sé si los ponentes desean hacer unas palabras finales. Buena idea. Quisiera, si es posible, agradecerles a ustedes en primer lugar el esfuerzo que significa esto. Y porque carga en un momento tan difícil, también aquellos que trabajamos con la cabeza, mente humana, en fin, ¿no? También nos carga mucho lo que estamos viviendo, y un evento como este nos llena de cierta esperanza, pues. Nos da la esperanza de que podamos seguir hablando. Hablar es fundamental, primero, ya lo sabemos. Es fundamental. No quedarse con la sensación de amargura, de pena, que también se provoca en estas situaciones, ¿no? O sea, es una mezcla, digamos, de cólera y de pena. Y nos libera el poder hablar de esto. Saber que hay otros que piensan como nosotros, no solamente en la especialidad, el psicoanálisis, sino que fuera del psicoanálisis también. Nosotros tenemos colegas, por ejemplo, como tan brillantes como, por ejemplo, Eduardo, y, en fin, ¿no? Que son interlocutores. Y nosotros podemos aportar, creo, ahí también, ¿no? Entonces, eso es bien importante. No podemos pretender, desde luego, es obvio, no podemos pretender que esto se solucione de la noche a la mañana. Estamos hablando de siglos de servilismo, de sumisión, de esclavitud inclusive, ¿no? De no reconocimiento del otro, etcétera, ¿no? Y eso no puede ser de la noche a la mañana.
pero sí tenemos que encontrar pues un punto de partida. A lo mejor lo que está sucediendo ahora en el país es, creo yo, como dije hace un momento, es quizá un punto de partida hacia una reflexión un poco distinta a la que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Que ha sido muy defensiva, dicho sea de paso, ¿no? Muy defensiva porque no hemos podido ver lo que a lo mejor estaba delante de nosotros y no lo veíamos. También nos hemos refugiado en nuestros trabajos y no hemos visto lo que estaba afuera. No lo hemos entendido bien, en fin, ¿no? Al escribir esto, yo pensaba cómo fue mi formación, por ejemplo, en colegio de religiosos. Y los religiosos nos hacían rezar siempre, etcétera, ¿no? No porque fuera un mal colegio, ¿no? Pues esa, su postura era esa, ¿no? Pero me acuerdo de cómo eran los cursos de historia del Perú, por ejemplo. Los cursos de historia del Perú era la historia oficial. Y era terrible, pues. Me han enseñado una serie de cosas, me han enseñado de los incas, 14 incas eran, creo. Yo no podía acordarme quiénes eran los 14. Me han enseñado de cosas que no sucedieron. Y me han enseñado de cosas que oficialmente sucedieron. Han habido cosas que han sido terribles, que hemos vivido durante la independencia, con nuestros líderes de independencia, además. Desde que buscaran un emperador europeo para que nos gobernara, hasta que en el colmo ya del narcisismo alguien le coloca su nombre a un país que lo separa del Perú, además. Entonces, hay cosas que creo yo que nos pueden llevar a pensar un poco también cómo así se ha ido rompiendo el espejo del título. Y entonces nos hemos quedado pues fragmentados, pedazos. Y hemos visto un pedazo acá y hemos creído que ese pedazo es toda la realidad. Y hemos visto otro acá y de repente hemos dicho, no era solo este, también era este, pero son dos pedazos. Entonces, creo por eso mismo que esto puede ser también una experiencia para nosotros importantísima, para abrirnos los ojos y para que los ojos se queden fijos, como dice Yarabí. Es decir, que sean ojos de piedra para no cerrarlos, sino para mirar siempre, aunque nos duela. Porque es la única forma. Creo que la señora que hablabas, Liliana, del espejo, que le pide el espejo, aquella persona que le pide el espejo a la señora que vendía algo, la señora le dice, ¿para qué quiere el espejo si tiene mis ojos? ¿No? Entonces nosotros necesitamos también los ojos y limpiarnos un poco de lo que hemos visto o hemos creído ver. Sacarnos también la prótesis identitaria que lamentablemente hemos ido desarrollando también nosotros, ¿no es cierto? Entonces esto nos abre un poco los ojos a quiénes somos también. Y eso es importante. Por ejemplo, es un aspecto que tenemos que recuperar en este movimiento. Muchísimas gracias a ustedes por todo lo... Realmente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Lucho. Por supuesto, no sé si Eduardo quisiera comentar algo en el cierre. Sí, muy breve. En primer lugar, agradecer por el espacio, agradecer por sus intervenciones que me enseñan que hay puentes más fáciles de construir que lo que uno normalmente piensa, que me enseña que en la diferencia uno tiene que saber encontrar aprendizajes y que me confronta con, felizmente, la imposibilidad de respuestas porque he pasado una parte de mi vida creyendo que desde mi racionalidad podía tener respuestas para las distintas cosas que tenía ante mis ojos y en donde más allá de mi racionalidad y de lo que podía ver con mis ojos,
existía un mundo distinto que no veía eventualmente por la interpelación que hacía a mis verdades, ¿no es cierto? Y que a uno, desde las racionalidades que aprende, categoriza fácilmente, califica y descalifica y cree entender cuáles son los caminos posibles. Yo siento que estamos en un momento en donde eso no es posible. Siento que estamos en un momento en donde espacios como este y la posibilidad de, más allá de la razón, poner las vísceras y los miedos de cada quien sobre la mesa, resultan indispensables. Y resultan indispensables como parte de una sociedad, porque así haya predominio del mercado, hay sociedad y una humanidad, por deshumanizada que se encuentre, que sigue siendo ciertamente humanidad, tienen hoy día la oportunidad de inventar un futuro distinto. Un futuro distinto que tiene que ver con la vida y con la muerte, pero que tiene que ver, más allá del neoliberalismo, con el capitalismo como manera de relacionarnos entre nosotros y de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, darles las gracias y mi reconocimiento por lo que están haciendo, que me parece muy valioso. Bueno, lo que quería solamente mencionar es que, bueno, a estas alturas tal vez valga la pena un pequeño comercial, ¿no es cierto? El hecho es que Intercambio, como parte del colectivo Psicólogos Contigo, está armando una línea de escucha para atención focalizada y de grupos con mediadores terapéuticos, digamos, metodología que hemos aprendido justo de María Antonieta, y todos están muy invitados a participar, inscribirse, contactarse con nosotros para esto otro que tiene que ver ya con respuestas de instituciones que se juntan en este esfuerzo de reforzar algo que ha sido mencionado tanto por Lucho como por Eduardo, que es la necesidad de que parte de lo que tenemos que tejer es un refuerzo de nuestras instituciones como mediadores en esto del diálogo en nuestra sociedad.